estamos. Buenas tardes a todos. Vamos hoy día a iniciar la sesión penúltima de clases del curso, hoy día miércoles 24 de noviembre. Nos quedan 2 clases, exactamente hoy y el próximo miércoles, y estaríamos terminando el curso. Hoy y el próximo miércoles nos ocupa el tema que se denomina los programas de subsidio habitacional. ¿Okay? O sea, aquí vamos a ver entonces cuáles son todas las iniciativas que están diseñadas por el Estado para poder apoyar a las familias en el tema de la vivienda. ¿Ya? Es algo que ya sale absolutamente de los otros temas que habíamos visto anteriormente. Hemos recorrido, en definitiva, 4 temas anteriormente, lo que son los sistemas de pensiones, lo que es el seguro de cesantía, luego nos pasamos al sistema de salud, y en las últimas 2 clases estuvimos viendo el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Okay? Con esto que vamos a ver hoy día, completamos los contenidos que están planificados en este curso. ¿Alguno de ustedes, de los que está presente, tiene alguna pregunta o alguna duda o alguna inquietud respecto a la evaluación que les informamos el día domingo en la noche, si no me equivoco? No, el sábado en la noche se las informé, en realidad. ¿O todo bien, todo sin problema? Si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a alguna respuesta, aunque está publicada la pauta, pero a veces siempre se puede decir alguien que no entendió alguna cosa y la podemos aclarar. Nadie. Por mi parte, todo bien, profe. Gracias. Perfecto, Amparo, gracias. Bueno, aparentemente no tenemos ninguna inquietud respecto a ese tema. ¿Okay? Entonces, nos va quedando únicamente una evaluación, que es la que va a abarcar el tema del seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, y este tema que vamos a comenzar a ver hoy, que es los programas de subsidio habitacional. Con eso se completan los contenidos, como digo, y la evaluación 3 va a corresponder a estos 2 temas, y tiene una ponderación un poquito inferior a las 2 anteriores, tiene una ponderación de un 30%. Ok, vamos entonces a colocar nuestro PPT. Ahí está. Lo empezamos a compartir. Ok. Acá entonces, volviendo siempre a los orígenes y tratando de relacionarlo con el tema con el cual se definió el curso está definido como un curso de seguridad social en Chile. ¿Okay? Y ya vimos, recordando siempre la primera clase, que cuando uno habla de seguridad social, habla de protección a las personas y a las familias ante eventos que son adversos. ¿Okay? La vejez, la invalidez, la muerte, la pérdida de la salud, un accidente, la pérdida del empleo. Todos esos eventos adversos hemos visto a través de los sistemas que estamos revisando en el curso, cómo el Estado los protege a través de disposiciones legales y a través del funcionamiento de diversas instituciones públicas y privadas que participan en esto. ¿Sí? Cuando hoy día veamos los programas de subsidio habitacional, aquí la protección es a la vivienda, al hecho de que las personas, no todas, digamos, no todas las personas tienen un acceso a una vivienda y requieren ayudas. ¿Okay? En muchos casos estas ayudas provienen del sistema financiero, los típicos créditos hipotecarios. ¿Okay? Pero para muchas familias eso no es suficiente y no tendrían acceso a una vivienda, ni tampoco un crédito hipotecario, si es que no tuvieran una ayuda adicional
por parte del Estado, que es la que vamos a describir, ¿ya? Esta ayuda que es denominada el subsidio habitacional, que es un instrumento muy antiguo, en realidad muy antiguo en nuestro país, ¿ya? No tiene más de 40 o 50 años desde que está implementado. Han pasado distintos gobiernos de distintos colores, de distintas tendencias políticas, y siempre, de una u otra forma, esto se ha ido mejorando. Ha ido mejorando en el sentido de que los programas son mucho más vastos, cubren muchas más necesidades específicas, y por otro lado los recursos que se destinan para poder entregar estos subsidios, en realidad el número de subsidios y el monto de los subsidios que se entregan, ha ido creciendo a través del tiempo también, en la medida que el Estado de Chile ha ido pudiendo generar más recursos, ¿no?, a través de el hecho de que la economía chilena ha ido creciendo, y eso genera una mayor recaudación tributaria, y eso genera la mayor posibilidad de poder entregar este tipo de ayudas a las familias. ¿Okay? Veamos primero el concepto, ¿ya? Esta es una definición bien formal la que estamos poniendo. Subsidio habitacional, ¿qué es? Primero que nada, es una política pública. ¿Okay? Es una política que, cuando hablamos de política, si nos acordamos de nuestro primer curso de economía, política en términos económicos es una acción, un tipo de acción que lleva a cabo el Estado con un propósito. ¿Okay? Y pública es política pública porque es una política estatal. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste esta política pública? Entregar una ayuda, un aporte económico, como dice ahí la frase, un aporte económico a las familias, ¿ya?, que requieren apoyo para financiar compra, construcción, ampliación o mejoramiento de su primera vivienda. Muy importante que ya no se está hablando únicamente de financiar una compra, como era en los primeros momentos en que este subsidio habitacional se puso en práctica, sino que también se amplió a que una persona pudiera construir, o una familia pudiera construir, o pudiera mejorar o ampliar su vivienda sin que necesariamente tenga que pasar a otra nueva. ¿Ya? ¿Okay? Todo esto en el término de primera vivienda, como es una ayuda estatal, ¿okay?, que proviene de recursos que tienen usos alternativos. En consecuencia, esto está de alguna manera focalizado, ¿ya?, en primer lugar en familias que tienen cierto grado de vulnerabilidad, ¿okay?, y por eso se habla de apoyo para financiar compra, ¿okay?, y que en consecuencia o no tienen acceso o tienen un acceso limitado al crédito hipotecario, que sería la forma normal de poder obtener recursos para poder adquirir, construir o ampliar una vivienda. ¿Okay? Y lo importante es que aquí aparece claramente que es la primera vivienda, o sea, naturalmente, como es un apoyo estatal, no está disponible para personas que ya tienen una vivienda y que quisieran tener una segunda o una tercera, que es muy lícito como deseo, pero que lo que ocurre es de que eso no requiere un apoyo estatal. ¿Ya? ¿Okay? En consecuencia, ahí están todas las claves. Política pública, ¿okay?, aporte a familias que requieren apoyo financiero, objetivo, compra, construcción, ampliación o mejoramiento de la primera vivienda. Y bien interesante esto que viene a continuación. En los últimos años, esto es no más allá de 5 o 6 años atrás, ¿okay?, este subsidio habitacional se amplió también en el alcance que tiene para financiar también el arriendo de una vivienda. ¿Okay? Entonces, hoy día las familias pueden obtener una ayuda estatal para arrendar una vivienda, no solo para comprarla, construirla o ampliarla, que es lo que estaba originalmente. Por su característica, el subsidio habitacional, o el aporte, como aquí aparece en la frase, no es restituible. ¿Okay? No es restituible, o sea, el Estado no está haciendo un préstamo. El Estado de Chile está haciendo usando la palabra técnica exacta, una transferencia. Está transfiriéndole dinero a las personas con un fin determinado, ¿okay?, sin que haya la obligación de devolverlo. Y lo otro que ahí sale como frase, que parece casi obvio, pero siempre hay que decirlo,
es que no se obtiene en una forma, digamos, automática. ¿Okay? Hay que postular, hay que concursar por ello. Y eso significa que para poder concursar o postular hay que cumplir con ciertos requisitos que vamos a ver nosotros que son bastantes, ¿ya? ¿Okay? Pero que en el fondo tienen por objeto focalizar en aquellas personas y familias que cumplen con esos requisitos. Entonces, esto significa que las personas postulan, si cumplen con los requisitos y los recursos son suficientes, pueden eventualmente obtener esta ayuda y no tienen ninguna obligación de restituirla. Y finalmente, en esta primera parte conceptual, es necesario aclarar que la administración de este programa, de esta política pública, de estos subsidios, le corresponde al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. ¿Okay? Ya que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene como una de sus tareas el tema del déficit habitacional. Cuando estamos hablando de déficit habitacional, estamos hablando de que hay familias que no tienen vivienda. ¿Okay? Bueno, cuéntenme ustedes si tienen alguna experiencia familiar con subsidio habitacional, por ejemplo. De que su familia lo haya obtenido, de que su familia haya concursado, o alguien que ustedes conocen. Cuéntenme un poco de esto. Voy a mirar en el chat si hay algo que me está marcando. Que no se ve la diapositiva, me dices. Ok, wow. He hablado de esto y no la estábamos viendo. ¿Están seguros que no la estamos viendo, muchachos, en este momento? Sí, profe, o sea, se ve como el subsidio Pero no habitacional abajo, parte uno, pero no sale nada de información. es como la primera diapositiva. Claro. Oh, ya. Y yo la estoy viendo acá perfectamente bien. Voy a volver un poquito atrás a ver qué puede estar pasando. Dame un segundico. Vamos a bajar. Está como ahí. Ahí la desanclé y ahora la voy a volver a colocar. ¿Ya? Ahí está la primera, que es la que me dicen que estaban viendo. ¿Ok? Ahora, ya. Y me dice que los participantes no pueden ver esto. A ver, ¿qué puede estar pasando? No la están viendo, ¿no es cierto? No, vemos la portada más, la primera. La, la. Bueno, muchachos, denme un segundito a ver qué puedo hacer, porque no sé qué puede ser que esté pasando que no me esté dando esa opción. Porque ahí yo estoy compartiendo un archivo, absolutamente. Veamos si esto me lo aclara. ¿Okay? Y me sigue saliendo que los participantes no pueden ver su aplicación. Ahora sale la parte de concepto, profe. Claro, porque es lo que abrí, ¿ya? Pero tengo que ver si la cambio, no me permite cambiarla realmente. No sé francamente qué puede ser lo que esté ocurriendo, porque lo único especial que ha sucedido hoy día es que Zoom me hizo una actualización automática del software, ¿ya? Que se usa. Entonces puede que haya alguna cosa ahí que realmente no domino. Claro, la están viendo porque la estoy abriendo ahí, pero ahora que me estoy dando cuenta no me permite el cambio. ¿Ven eso que dice principales programas? Sí, profe. Ah, ya, Sí. en ese caso, digamos, quiere decir que ya empezó a funcionar. Entonces estoy mostrando ahora lo que recientemente les planteé, ¿ya? Que no lo habían visto. Que dice concepto y después habla de 4 puntos. ¿Eso sí lo están viendo? Sí. Perfecto. Les voy a ir preguntando en la medida que vea que se normalice, ahí les dejo de preguntar. Entonces, muchachos, bueno, un poco lo que lo que están viendo es lo mismo que les relaté. ¿Qué es lo que era el subsidio habitacional? ¿Okay? Que es, les dije, es una política pública. ¿Okay? Política pública son acciones que lleva a cabo el Estado. ¿Okay? Con un fin determinado. Por eso es una política. El concepto de política en economía es distinto de política contingente, digamos, de partido político, de política ya de elegir algo. Aquí en economía siempre se habla de políticas como acciones determinadas
que cumplen un fin. Y pública es porque esa política es del Estado. Y el subsidio habitacional es una política pública y el propósito de esa es reducir el déficit habitacional. ¿Okay? Permitir que recursos lleguen a las familias para que estas familias que no tienen acceso a crédito, hipotecario en este caso, ya que estamos hablando de vivienda, no tienen acceso a crédito o tienen un acceso muy dificultoso a crédito y en esas condiciones no podrían nunca tener una vivienda propia, puedan acceder a ella. ¿Ok? Entonces, el propósito de la política pública es aportarle recursos a familias que requieren apoyo para financiar compra, construcción, ampliación o mejoramiento de su primera vivienda. ¿Y por qué habla clarísimo de la primera vivienda? Porque no es la política apoyar para comprar o construir viviendas, segundas viviendas, que ya no tendrían un propósito único de proteger a la familia desde ese punto de vista, sino que sea más bien un tema de inversión. Después les aclaraba, y esa es la segunda parte que parece, que el subsidio también se amplió para financiar arriendo, cosa que originalmente no estaba dentro de los propósitos. ¿Ya? Después está el tema de que estos aportes o estos subsidios no se entregan en calidad de préstamo, sino que son una transferencia, y por ende no se restituyen. ¿Ya? La familia que recibe digamos, un subsidio habitacional no tiene que devolverlo, ¿ya? Pero sí es necesario postular o concursar, ¿okay? No se entrega por automático. Si la familia no concursa o no postula, no lo va a tener. Si postula, es probable que lo tenga. Pero obviamente eso significa que hay que cumplir con ciertos requisitos, que depende de cada programa cuáles son, pero son bastante fuertes los requisitos. ¿Okay? Y finalmente dijimos que la administración de estos recursos le corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso es lo principal que hablamos. Entonces les decía, si ustedes tienen alguna experiencia en su familia o en otra que conozcan respecto a subsidios habitacionales que hayan obtenido, que hayan postulado, ¿ya? ¿Ok? ¿Tienen alguna, muchachos? Yo tuve una amiga que le entregaron una casa hace poco a su familia, Ok. una casa pareada, sí. Sí, correcto. Hay distintos tipos, ¿ya? Hay distintos tipos. Ujú. Ahí fue una vivienda nueva, ¿no es cierto? Sí, era una villa, hicieron una villa nueva, así, Ok. y ahí entregaron todas esas casas. Ok. Digamos, no sé si conoces los detalles, pero las alternativas de lo que tú me cuentas podría ser de que esta familia que tú me relatas compró esa vivienda con la ayuda de este subsidio, o sea, obtuvo el subsidio y colocó algún recurso adicional para comprarla, o fue lo que tradicionalmente es una vivienda social donde simplemente le entregan la vivienda. ¿Ya? No sé, es que después se quitaron porque creo que no pagaron, algo así. Cosa que estuvo un tiempo ahí después Ah, y no. ya, ya, ok. No conoces demasiado el detalle entonces. Pero hay varias alternativas que pueden ser, ¿ya? Si a la persona se la quitaron, ¿ok? Hay temas, que los vamos a ir viendo a continuación en detalle, pero hay temas que, por ejemplo, son situaciones que vulneran los principios, ¿ya? No estoy hablando de la familia que tú conoces, porque no tendría por qué ser el caso, ¿ya? Pero hay de repente personas que postulan, ¿ya? Y la verdad es que no es su primera vivienda, ¿ya? Entonces, en la medida que se descubre, digamos, que este requisito fue vulnerado porque se mintió o porque se ocultó información, existe el derecho de quitar estas casas, porque estas viviendas que se entregan con estos apoyos no tienen como propósito que las familias lo usen como una fuente de ingreso, ¿ya? No es para tener una casa en la playa, ¿ya? O no es para arrendarla, ¿ya? Independientemente que sea muy lícito que uno quiera hacer una inversión de este tipo para poder tener ingresos, pero lo que no es lícito es usar los recursos del Estado para ello, ¿ya? Y otra posibilidad
que tendría que alguien le quitaran es porque compró la casa, que esto es lo más normal, ¿eh? Postular un subsidio, usar el subsidio como parte del pago, ¿ya? Pero de todas maneras la persona está construyendo, digamos, no construyendo, está constituyendo está tomando un crédito por un complemento, ¿ya? Y ese crédito, obviamente, significa que esta propiedad está, digamos, en un estado, ¿ya? De que existe el propietario, ¿ya? Que obtuvo el subsidio y la compró, pero la organización crediticia, que puede ser un banco, puede ser una cooperativa de ahorro y crédito, tiene un crédito, entonces tiene lo que se denomina una hipoteca, ¿ya? Voy a comentarles un poquito, ¿ya? Aunque no tiene directamente que ver con el tema, cómo operan los créditos hipotecarios. ¿Les interesa, chicos, que les hable un poco de eso antes de entrar a los programas? ¿Conocer un poco cómo es la temática de los créditos hipotecarios? Sí, profe, por mi parte me gustaría saber cómo funciona. Perfecto. Bien. Vamos a hacer, como quien dice, un paréntesis. No es un tema que tenga nada preparado ¿cómo se llama? En la diapositiva, ¿ya? Pero así ustedes lo van a escuchar después, queda en la grabación, ¿ya? El crédito hipotecario es la principal herramienta que existe, aparte de los subsidios habitacionales, para que una familia tenga acceso a una vivienda. ¿Okay? ¿Por qué es esto? Porque el precio de una vivienda para una familia normal es normalmente inalcanzable. ¿Ya? Significa muchos años de remuneración, probablemente. ¿Ya? Por otra parte, es bastante difícil pedirle a una familia que ahorre lo suficiente para poder comprar una vivienda en el futuro, porque tendría que ahorrar durante muchos años, ¿ya? Para hacerlo, ¿ya? Y obviamente en el camino existirían muchos usos urgentes, inmediatos, que harían que ese ahorro que fuera con ese propósito terminara usándose en otros fines. Por tanto, este crédito hipotecario, ¿ya? Del que tanto se habla, es la verdad que la herramienta principal que dispone la población para poder acceder a una vivienda, ¿ya? Primera vivienda, segunda vivienda, la que sea, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo opera esto del crédito hipotecario? ¿Ya? Y lo voy a enganchar incluso con el tema que ha estado un poquito de moda en estas últimas semanas, de que el aumento de las tasas de interés que hizo el Banco Central impactó en las tasas de los créditos hipotecarios, hizo que los créditos hipotecarios sean más caros, y eso saca muchísima gente del mercado, porque sin el aumento de las tasas de interés finalmente termina en algo bien concreto, que es que el dividendo es mucho más alto y mucha gente queda afuera, pues no lo puede pagar simplemente, ¿ya? Bueno, pero vamos un poquito ordenados. El crédito hipotecario en el fondo requiere para poder entregárselo, y este es un tema que normalmente no se ve, requiere que haya captación de fondos, ¿ok? En plazos similares, ¿ok? Un crédito hipotecario no es como un crédito de consumo. Un crédito de consumo puede ser usado para comprar un automóvil, puede ser usado para comprar un paquete de vacaciones o para cubrir necesidades inmediatas, pero normalmente tiene un plazo relativamente breve, ¿ya? Pues, lo más que podemos encontrar en un crédito de consumo va a ser 4 o 5 años, ¿ok? En 4 o 5 años es imposible que una persona, una familia normal, amortice un crédito de una vivienda, ¿ya? ¿Okay? Es imposible. Por tanto, se requieren plazos mucho más largos, ¿ya? Y estos plazos mucho más largos, estamos hablando de, empecemos a hablar, 10, 15 años, hasta lo que ha sido, digamos, habitual en el mercado de crédito hipotecario en Chile, 30, ¿ya? O sea, los créditos hipotecarios se mueven en ese rango, entre 15 y 30 años. Pero para que un banco o una cooperativa de ahorro y crédito, ¿ya? O una compañía de seguros, que son los que ofrecen créditos hipotecarios al público, puedan entregar estos plazos, se requiere que haya alguien en la economía que esté dispuesto a entregar dinero a ese plazo, ¿ok? Porque el banco va a prestar a 25 años en la medida que capta recursos a 25 años, y va a entregar a 30 en la medida que capta recursos a 30, o sea que los plazos de captación y colocación sean relativamente parecidos, porque si no se provoca un desequilibrio, ¿ok? Entonces, el crédito hipotecario en Chile fue ampliando el plazo, ¿ya? Porque originalmente nunca fue de 30,
Porque existió un mercado de capitales que fue captando recursos a más largo plazo. Permítanme que vea el chat, que tengo algo ahí y no lo quiero dejar pasar. Ya no, es algo no es importante. ¿Okay? Eso por una parte, ¿ya? El plazo es muy importante porque ustedes comprenderán que si los créditos hipotecarios se reducen en tiempo, es decir, hay que devolverlo en 15 años, ¿okay? La amortización de este crédito, que es lo que llamamos dividendo, va a ser mucho más alto. ¿Okay? Entonces, para una persona que obtiene un crédito hipotecario o que postula un crédito hipotecario, las variables importantes son: ¿cuánto me prestan? ¿Okay? ¿Me van a prestar un porcentaje del valor de la vivienda o me van a prestar el 100%? Es muy importante esta señal, porque cuando no me prestan el 100%, significa que yo tengo que tener un ahorro previo que sea capaz de complementar con el crédito hipotecario para comprar la vivienda, porque cuando yo compro, yo pago el 100%, ¿okay? Lo pago con recursos propios y lo pago con lo que el banco me entrega o la cooperativa me entrega de crédito, ¿okay? Con eso concurro. ¿Okay? Entonces, en la medida que ya no es 100, que es 90, que es 80, ¿ya? Me van exigiendo más ahorro previo, ¿ya? Y eso ya puede ser una barrera. Imagínense que ¿cómo se llama? Producto de todo este tema de remesón en el mercado de capitales que provocaron los retiros, hicieron que los bancos comenzaran a tener que reducir este porcentaje que entregaban, y ya se hablaba que menos del 80% o sea, más del 80% no se entregaba. Entonces, ya estamos hablando en una vivienda estándar, ¿eh? No estoy hablando de una vivienda, digamos, de muy alto valor, sino que estoy hablando, fíjense usted, una vivienda de 3.000 unidades de momento, ¿ya? Que podríamos hablar que es una vivienda relativamente económica. Ya estamos hablando prácticamente de cerca de 100 millones de pesos, son 90 y algo millones. Entonces ya le está exigiendo a la familia que tenga un ahorro previo de 18 millones, ¿okay? O más, ¿okay? Lo cual ya es una barrera, ¿ya? Primera barrera, esa. Segunda barrera es el plazo. Mientras más corto es el plazo que me dan, más alto es la amortización que yo tengo que hacer mensualmente. Por razones obvias. Lo tengo que devolver en 15 años, no es lo mismo que devolverlo en 30 años. ¿Ya? Un poco el sentido común me dice que a 30 años tendría que pagar la mitad de dividendo que a 15. No es exactamente así, ¿ya? Pero es una buena forma de verlo en forma simple, ¿ya? Entonces, al aumentar el dividendo por efecto de la disminución del plazo, creo otra barrera adicional, o sea, tengo que tener más plata de pie, hablemos así, ahorro previo, y además tengo que pagar más, porque el plazo se acortó. Y está la tercera barrera, que es la tasa de interés. Mientras más alta la tasa de interés, obviamente más alto el dividendo. Ceteris paribus, o sea, todo lo demás igual, aunque sea el mismo plazo, ¿ok? Y el mismo porcentaje que me financia el banco, si la tasa de interés es más alta, el dividendo es más alto. Entonces, tenemos un tema complicado, ¿ya? Porque todas las cosas van confluyendo, ¿ok? El porcentaje que me están prestando es menor. El plazo que me están dando también es menor. Y la tasa de interés aumenta. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Que la barrera para poder adquirir una primera vivienda o segunda vivienda o tercera vivienda para las familias se pone mucho más alta, ¿ya? Y lo dificulta. ¿Y qué trae eso como consecuencia? A ver si ustedes, como se basan en un análisis de tipo económico, ¿ya? ¿Qué consecuencia trae el hecho de que las familias tengan barreras más intensas, más altas, que le hagan difícil llegar a poder comprar una vivienda? ¿Qué impacto se produce en la economía? Recuerden el tema de los bienes sustitutos. ¿Qué es sustituto de la compra de una vivienda? O sea, si una familia quiere comprar una vivienda, ¿El ¿cuál es arriendo? el arriendo? Ya, perfecto. Ese es el producto sustituto. ¿Okay?
¿Y qué va a pasar con ese producto sustituto en la medida que se hace mucho más complicado comprar una vivienda? Porque subieron las tasas de interés y los plazos son más chicos y el banco presta menos. Y va a aumentar la demanda de arriendos, ¿Y qué va a pasar con el precio de los arriendos? va a subir. ¿Y qué está pasando? Eso mismo. Eso mismo, exactamente, eso mismo. Exactamente, eso mismo es lo que está pasando. ¿Ya? ¿Ok? Es para que ustedes vean que las cosas que uno aprende en los cursos de economía básicos no son tan voladas, son cosas que realmente suceden. ¿Ya? ¿Ok? Simplemente los arriendos han aumentado porque la demanda por arriendo está más presionada en este momento que lo que era hace un tiempo atrás, cuando a las personas les era más fácil obtener créditos hipotecarios y por ende comprar vivienda. Es la reacción normal que sucede en la economía en una cosa, entre bienes que son sustitutos. ¿Ya? Ahora, otra cosa, ¿por qué se llama crédito hipotecario? Esta segunda, este adjetivo que se le coloca al sustantivo crédito hipotecario, porque el crédito está garantizado con la hipoteca de una vivienda. ¿Cuál? La que se compra, eso es lo normal. Entonces, yo compro una vivienda, ¿ok? Con un crédito hipotecario, entonces el banco me financia, hagámoslo fácil, me financia el 100%, no es así, pero pásalo fácil, me financia toda la compra. Perfecto. ¿Ok? Y entonces, esto yo lo inscribo a mi nombre. Yo compré. ¿Ok? No puse ni un peso, pero compré. Entonces está mi nombre en la propiedad. Pero, como existe esta hipoteca, entonces está inscrita mi nombre, pero también está inscrito que el banco o la cooperativa de ahorro y crédito o la compañía de seguro que me facilitó el crédito es la propietaria de la hipoteca. ¿Ya? ¿Y qué consecuencias tiene una hipoteca? ¿Ok? Que la casa es mía, pero no tanto. ¿En qué sentido? Es mía porque la puedo habitar. ¿Ok? Pero no es mía para efectos de transferirla a otros. ¿Ok? No la puedo vender sin que el banco me autorice. ¿Ok? No la puedo donar sin que el banco me autorice. Sería raro donar una casa, pero no lo puedo hacer. No la puedo transferir en realidad. No puedo hacer transferencias desde mi persona a otra persona sin que el banco me autorice. Cualquier operación de transferencia, venta o no, gratuita o no, que se hiciera de esa propiedad que está con una hipoteca en el banco, es nula. ¿Ok? Es nula. No es posible hacerla. ¿Ok? Aunque yo tenga un acuerdo, no puedo. Tengo que necesariamente pactar con el banco eso. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, por supuesto. Pero la condición que va a exigir el banco es, yo le autorizo que venda esta vivienda, pero primero págueme el crédito a mí, completito. ¿Ok? Entonces es la típica operación de venta de una propiedad que tiene hipoteca, donde uno se pone de acuerdo con el comprador, ¿ok? Y el comprador en el acto de vender, ¿ok? En el acto de comprar, perdón, el comprador en el acto de comprar paga, pero primero le paga al banco, ¿ya? Y después el saldo es el que le paga al vendedor, ¿ok? Y todo eso está completamente supervisado por todo lo que es el sistema de compra-venta, ¿ya? Que se hace para efectos formales a través de notarías y usando el conservador de bienes raíces, ¿ya? Entonces, el banco autoriza la venta de una propiedad sobre la cual tiene derecho hipotecario, pero bajo la condición de que en el momento de vender, el primero que recibe el dinero es el banco, y el banco exige que en la venta se le cancele el 100% de lo adeudado, ¿ya? Y solamente el saldo quede para el vendedor, exclusivamente. Entonces, así opera el crédito hipotecario, ¿ya? Hay una hipoteca que queda a favor de la institución crediticia, y esa hipoteca queda inscrita oficialmente en un registro nacional que es parte de lo que llevan los conservadores de bienes raíces. ¿Okay? Y que lo que hace en términos prácticos es impedir de que se transfiera una propiedad hipotecada sin la autorización expresa del banco. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el motivo que tiene un banco para no prestar el 100%? ¿Okay? ¿Cuál es la lógica de que no me preste el 100% a la propiedad, sino que me preste un porcentaje? El propósito es de que la garantía que tiene el banco del crédito entregado es la propiedad, no tiene otra. O sea, lo único que tiene es la hipoteca de esa propiedad. ¿Okay?
¿Qué pasa si la persona deja de pagar? Por cualquier motivo, no interesa, deja de pagar. En consecuencia, el banco lo primero que va a hacer es mandarle una carta de cobranza, decirle, mire, me está debiendo, pague. Si esto no sucede, el banco va a hacer una demanda judicial, ¿ok? Y va a solicitarle a la justicia la entrega de la casa, ¿ya? Lo que es estrictamente en términos judiciales se llama el embargo. El embargo, o sea, le quito la propiedad al comprador, ¿ya? Porque no ha pagado su deuda. Lo demuestro, etcétera, etcétera, y ya el embargo, ¿en qué se traduce? Que la propiedad vuelve al banco, ¿ok? Entonces, el banco ahora, ¿qué es lo que hace? Ya no tiene el crédito, murió el crédito, tiene la propiedad, ¿ok? Y el banco, el negocio del banco no es tener propiedades, es lo más incómodo que existe. El banco recibe la propiedad, pero trata de desprenderse rápidamente de ella. ¿Cómo? Rematándola, ¿ya? Vendiéndola en un remate, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que el banco tiene, digamos, si hizo un préstamo por el 100% de la propiedad, muy difícil que obtenga el 100% del valor, ¿ok? En un remate. Lo más probable es que obtenga un valor menor. Entonces, una forma que tiene el banco de garantizarse de que no va a tener pérdida, no necesariamente garantiza 100% recuperación, pero es un método bastante razonable, es de que presta un porcentaje nomás del valor de la propiedad. Y el valor de la propiedad no es el que yo le digo, ya no es que yo vendo una casa y le digo esta casa vale tanto. El banco dice, permiso, yo antes de entregarle un crédito hipotecario voy a tasar esa propiedad. O sea, voy a hacer una apreciación comercial de cuánto vale esa propiedad desde el punto de vista si yo la quisiera vender mañana. Y eso va a significar que un profesional especializado va a analizar este inmueble, que puede ser un inmueble habitacional o comercial o industrial, lo va a analizar desde el punto de vista de su metraje, de su conservación, de su ubicación, etcétera. Todo esto para mí va a decir, mire, esto vale tanto. Y no saco nada con decirle, mire, es que a mí me han hecho una oferta por más. No, no, no. Lo que vale es la tasación. Y lo que le van a prestar a usted es un porcentaje de la tasación. ¿Ya? ¿Okay? Entonces el banco se asegura primero de que, la propiedad de que estamos hablando la tasó el banco, le puso un valor objetivo. ¿Okay? Y después lo que hace es, le presta un porcentaje nomás. Entonces si mañana se produce un no pago y tiene que hacer un remate para resarcirse del hecho de que el crédito quedó impago, habiendo prestado una cantidad menor, 80%, de algo que tiene un valor 100% tasado, aunque tenga una pérdida en el remate, lo más probable es que obtenga un precio aproximadamente parecido a lo que prestó. ¿Ya? Cosa que no podría suceder si presta el 100%. ¿Mm? ¿Se entiende entonces el tema del crédito hipotecario? ¿Cómo opera y todas las consecuencias que tiene? Sí, profe, gracias Perfecto. por explicarnos. Perfecto. Ya, pues. Entonces, ya sabemos ya qué es esto, ¿ya? Los créditos hipotecarios, como no son accesibles a todas las personas, porque hay algo que se me olvidó decirlo, el banco le va a exigir a la persona, ya no a la propiedad la va a tasar, ya tiene un valor, pero a la persona que va a contraer el crédito le va a exigir también ciertos requisitos para entregarle el crédito. Y va a decir, probablemente, a ver, quiero ver si usted es un deudor fiable. Muéstreme su renta, ¿ya? ¿Cuánto es lo que usted ingresa todos los meses, ¿ya? Y cuál es la antigüedad en su trabajo, etcétera. Cosas de ese tipo para ver cuán riesgoso o no es esta persona que está contrayendo un crédito por un largo tiempo. Entonces, lo más probable, porque esa es la regla, que le diga, mire, si usted tiene un ingreso de X, le exijo que el dividendo que le va a salir a usted sea equivalente a un porcentaje de X. Muy normalmente es un 20-25% de su ingreso. O sea, si tiene un ingreso de 500.000 pesos, ¿ok? Y le aplicamos un 20%, significa que usted tiene que destinar 100.000 pesos, es lo que espero que destine un crédito al dividendo. Entonces, no hay posibilidad que obtenga un crédito cuyo dividendo sea mayor de 100.000 pesos porque no va a calificar, ¿ya? Aunque usted quiera, no va a calificar. ¿Okay?
y no le van a dar ese crédito porque no tiene la renta demostrable suficiente. ¿Ok? Entonces, esa es otra barrera. El ingreso de la persona es una barrera para obtener un crédito hipotecario. ¿Ok? Y eso significa entonces de que muchas familias no tienen acceso a este producto. ¿Ok? Y por eso aparece este concepto del subsidio. ¿Ok? No tiene acceso a un crédito por el 100% de la vivienda. Yo le doy un subsidio, ¿ok? Y usted, bueno, ya necesita menos crédito y a lo mejor ahí sí tiene alcance. Y en algunos casos, si el subsidio es completo, le entregan la vivienda sin deuda, ¿ok? Porque esa familia ya es mucho más vulnerable y no tiene acceso al crédito en general, ¿ya? Mucho menos al hipotecario. Entonces tenemos esa condición, ¿ya? Lo cual significa que esta es una política pública orientada a reducir el déficit habitacional. Entonces, así sucede. Bueno, vamos ahora a mirar cuáles son los principales programas, ¿ya? Que tienen, de los principales son los programas que existen a nivel gubernamental, ¿ya? El primer programa es de arriendo, arrendar una vivienda. Ese es un programa, ¿ok? Luego existe otro que se llama comprar una vivienda. ¿Okay? Después hay otro que es para construir. Después hay un programa de mejoramiento de vivienda o de barrio. ¿Ya? O sea, aquí ya estamos hablando de que vecinos de un barrio se juntan, constituyen una organización y están en condiciones esa organización de poder solicitar un subsidio, ¿ya? Para ya no mejorar la vivienda de estos vecinos, sino mejor, por ejemplo, poder mejorar una plaza, un área verde o pavimentación, ¿no? O cosas de ese estilo. Y finalmente existe el que se llama un programa rural, que está orientado a viviendas situadas digamos, en pueblos que tienen menos de 5.000 habitantes. ¿Ya? Estos son los programas, ¿ya? Los principales que se conocen. ¿Ya? O sea, estos son los que nosotros vamos a mirar, y los vamos a mirar uno por uno hoy día. No todos los vamos a poder conseguir hoy día. Mi meta hoy día es arrendar y comprar, ¿ya? Y dejar el tema de construcción, mejoramiento y programa rural para la segunda parte del curso. Entonces, vámonos a mirar el de arrendar una vivienda. ¿Okay? La estructura que vamos a ver en general en cada uno de ellos es similar. ¿Ya? Vamos a ver primero cuáles son los beneficios. Aquí el propósito es recibir un subsidio, ¿ya? Para arrendar. ¿Ya? Entre paréntesis, cuando estamos hablando de comprar o construir, las modalidades van a ser quizá un poquito distintas. ¿Ya? Aquí estamos hablando de una situación en la cual va a participar alguien que arrienda, ¿okay? El arrendador, ¿okay? Y alguien que toma ese arriendo, el arrendatario. Aquí, entonces, el subsidio es para el arrendatario, pero en definitiva el que le llega es al arrendador, ¿okay? Él es el que lo cobra. Entonces, el beneficio es dar un aporte temporal, ¿ya? Esto no es el programa de arriendo, de subsidio de arriendo, no es para que la familia esté constantemente sujeta a este beneficio de arriendo, sino que es un tema que se dio con el sentido de que muchas veces los programas de subsidio de compra no llegaban con la velocidad o con la cantidad de recursos que pudiera equipararse con la demanda que había por ahí. Entonces, una forma de que estas familias que no tienen acceso inmediato a un subsidio de compra o de construcción puedan momentáneamente, como dice aquí la palabra, temporalmente, dar una solución. Por eso es un aporte temporal. La condición es que esta familia pueda realizar un pago mensual. ¿Okay? El subsidio no me cubre el 100%, ¿ya? Pero cubre un porcentaje bien importante. Entonces, la característica principal de este programa es aporte temporal, ¿okay? Eso es importante, aporte temporal, para arrendar una vivienda donde esta familia está en condiciones de aportar, ¿ya? Algo. ¿Sí? Miren ustedes, el subsidio total que se entrega es de 170 unidades de fomento. Estamos hablando de aproximadamente 5.230.000 pesos. Pero es en un plazo de 8 años. ¿Okay? Entonces, lo que nos están diciendo acá es que si usted se lo adjudica, lo puede usar hasta que se agote
o en forma fragmentada, es decir, 6 meses, y después un tiempo más, otros 6, y así, pero en un plazo máximo de 8 años donde caducaría. ¿Cómo lo usas? Es un poquito dependiente de cuál va a ser el tema de cuánto tiempo va a requerir arrendar y a qué valores va a dar. ¿Okay? Pero acá es bien importante complementarlo con esto, porque cuando me dicen, mire, usted tiene 170 unidades de fomento para usarlo, ¿okay? En 8 años, o sea, en meses estamos hablando de 8 por 12, una cantidad importante de años. 8 por 12 son 80 más 16, 96 meses, ¿ok? Pero ¿cuánto yo puedo máximo usar mensualmente? Máximo 4,2 UF, 129.000 pesos, ¿ok? Okay. Aunque yo tengo 170 UF, puedo usarlo 4,2 por mes, nada más. No voy a recibir más mensualmente. Consecuencia, me están entregando aproximadamente 129.000 pesos, y si el arriendo que yo obtuve es de 200.000 pesos, tengo 71.000 pesos que cubrir en forma personal, con mis recursos personales. ¿Okay? ¿Para cuánto alcanzaría si yo usara las 4,2 UF en forma secuencial? Voy a hacer el cálculo acá. Estamos hablando de 170 dividido por 4,2. O sea, si yo lo usara en términos secuenciales, desde el momento en que lo recibo hasta que se me agota, me alcanza para 40,5 meses. ¿Okay? Que es harto distinto de 96 meses, que es el máximo plazo. O sea, no me están diciendo, es bien importante entenderlo, cuando me adjudico el subsidio, no me están diciendo que me van a financiar 8 años de arriendo. No. Me financian máximo 40,5 meses de arriendo. Pero yo tengo la opción de usarlo de manera fragmentada, o sea, en un periodo, después dejar un periodo sin usarlo, ¿ok? Y además me puedo manejar con los topes. Si estoy usando 2 unidades de fomento mensuales, ¿ok? Es bastante distinto, porque va a durar muchísimo más tiempo. Ahora, también hay un tope en el valor mensual máximo de arriendo. No puedo yo arrendar con este subsidio cualquier propiedad con cualquier precio. Me dicen que el valor máximo que yo puedo arrendar es 11 unidades de fomento. ¿Okay? En consecuencia, cuando estamos hablando de que el máximo subsidio son 4,2, ¿okay? ¿Okay? Y estamos hablando que el máximo arrendo son 11, quiere decir de que yo tengo cubierto, ¿ya? En términos del arriendo máximo, 4,2 de 11, lo máximo que me cubre es el 38%. ¿Okay? Si yo arriendo al máximo 11 unidades de fomento y recibo el máximo subsidio, 4,2, solamente estoy financiando el 38%. Y yo tendría que financiar con recursos propios el 62% restante, ¿ya? Que serían del orden de 210.000 pesos aproximadamente, si usamos las cantidades actuales de valor de UF. Entonces, queda claro de que la persona que obtiene este subsidio tiene que tener, digamos, en el límite, en el margen del mayor subsidio, el mayor arriendo, una capacidad de pago del monto que ya dimos. ¿Okay? Estos valores son mejores cuando la propiedad de arriendo está situada en ciertas áreas geográficas, ¿ya? Entonces, claramente sube a 4,9 UF y a 13 en vez de 4,2 y 11 cuando el arriendo es en las comunas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y la región metropolitana, ¿ya? O sea, en esos lugares el subsidio es más y el monto máximo de arriendo es un poco más. Naturalmente se debe a que son regiones que tienen ciertas características especiales donde además las propiedades son más caras. ¿Sí? Y permite cambiar vivienda a cualquier región del país y postular a un subsidio para comprar vivienda. O sea, el hecho que yo esté obteniendo un subsidio de arriendo no me impide postular a un subsidio de compra. ¿Okay?
Eso es bien importante. Y eso hace que sea lógico la temporalidad. O sea, yo tengo temporalmente un subsidio de arriendo, mientras postulo un subsidio de compra y lo obtengo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o comentario? Nada, chicos. Ok. Veamos ahora cuáles son los requisitos para postular. ¿Ok? Tener como mínimo 18 años de edad. ¿Ok? Mayoría de edad, en resumen. ¿Ok? Se debe contar con carnet de identidad vigente. ¿Okay? Y si se trata de un extranjero, tiene que presentar su carnet de identidad en esa condición. ¿Okay? Pero tiene que estar vigente el carnet de identidad. Se obliga a postular al menos con la cónyuge, la conviviente civil, la conviviente o un hijo. Esto es, en el fondo, no es para personas, ¿cómo se llama? Solas, ¿ya? Para familias unipersonales. ¿Okay? En teoría. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Personas con más de 60 años al momento de postular. En ese caso no se obliga a que cuente con núcleo familiar, que es el tema de o tengo una cónyuge, o tengo un conviviente civil, o tengo un conviviente de hecho, o tengo hijos. Otra cosa, y aquí está un poco la focalización, ¿okay? Estar inscrito en el registro social de hogares y, estando inscrito, no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica. Entonces, esa es la barrera de focalización. 70% de calificación en el registro social de hogares. ¿Okay? Y aparte de eso hay que tener un ahorro mínimo que es bastante modesto. Solamente se piden 4 unidades de fomento, que son aproximadamente 123.000 pesos hoy, en una cuenta de ahorro para la vivienda en el momento postular. Tiene que haberse hecho ese ahorro previo. ¿Okay? Tiene que estar a nombre del postulante, del mismo que postula, o de la cónyuge o del conviviente civil. ¿Ya? ¿Okay? Pero ese ahorro yo tengo que mostrar que efectivamente existe. Pero es bastante moderado, 4 unidades de fomento solamente. ¿Okay? Y como aquí hay una obligación de pagar, ¿okay? Recuerden que el subsidio de arriendo no me cubre normalmente el 100%. Tengo que tener recursos. Entonces, debe tener un ingreso económico familiar, ¿okay? Familiar, no personal, entre 7 y 25 unidades de fomento. O sea, estamos hablando entre 215.000 y 769.000 pesos. ¿Okay? Y si la familia es más grande, aquí dice, si excede de 3, entonces por cada familiar, ¿no es cierto?, va a aumentar en 8 unidades de fomento. ¿Okay? Entonces, hay un requisito de edad, hay un requisito, el de carnet de identidad se podríamos decir que es obvio, ¿ya? Hay un requisito de postulación en núcleo familiar, excepto si es una persona mayor de 60 años. Es un requisito muy, pero muy clave el poder acreditar que pertenece al 70% más vulnerable en el registro social de hogares. Tengo que tener un ahorro mínimo previo, pero es muy bajo, así que no es una barrera. Y tengo que acreditar un ingreso económico familiar, ¿okay? Que es entre 7 y 25 unidades de fomento, que puede aumentar si tengo más integrantes en el grupo familiar, que sean 4 o más, ¿ya? Hasta 3 es esa la barrera exclusivamente. Si se cumple con estos requisitos para postular, la persona puede postular sin problema, sabiendo que puede adjudicarlo. El hecho de cumplir con los requisitos para postular no significa que automáticamente accede al subsidio de arriendo, ¿ya? No, o sea, simplemente yo estoy en condiciones de postular y no ser rechazado, pero normalmente vamos a tener más postulantes que recursos posibles. Entonces, vamos a ver cómo vamos calificando a estas familias que postulan para que sean las que se adjudican o queden en lista de espera o tengan que esperar un nuevo periodo de postulación. ¿Cuáles son las acciones necesarias para postular? Es decir, un poco la parte operativa. Lo primero que tiene que hacer una persona es abrir la cuenta de ahorro. ¿Okay? Ya dijimos,
4 unidades de fomento. Entonces, abre su cuenta de ahorro para vivienda, en ese tipo de cuenta de ahorro, ¿ya? Y deposita. Recuerde que tiene que tener el ahorro mínimo, ¿ok? Para poder postular. Si no lo acredita, no funciona. Por ende, lo primero que hay que hacer es tener el ahorro, ¿ya? Y para eso hay que abrir la cuenta y ahorrar, ¿ok? Ahora, es importante que en el momento de postular, esa cuenta de ahorro tiene que tener al menos un mes de antigüedad, ¿okay? Tiene que estar en unidades de fomento, no en pesos, en unidades de fomento expresada, ¿ya? Entonces, una cuenta de ahorro para la vivienda en unidades de fomento, y el ahorro mínimo de 4 unidades de fomento, ¿okay? Lo que se le exige, tiene que estar depositado a más tardar el mes anterior a la postulación. ¿Okay? Las 3 cosas, entonces. Tengo que tener la cuenta de ahorro, ahorrar, juntar las 4 UF antes de postular, un mes antes de postular, ¿ya? Y bien importante que esta cuenta de ahorro para la vivienda esté expresada en unidades de fomento, ¿ok? Listo. Usted tiene la cuenta de ahorro. Consultar por las fechas de postulación, porque esto no está abierto todo el tiempo. Hay periodos en los cuales se puede postular. Luego, hay que conocer cuál es el porcentaje de calificación que tengo en el registro social de hogares para ver si cumplo con el 70% o menos. ¿Okay? Si no lo cumplo, ¿ok? O entonces no postule, ¿ya? Y si lo cumple, pero no está registrado como tal, tiene que hacer las consultas referentes para que actualicen su situación. Lo importante es que yo pueda acreditar que cumplo con ese requisito y para eso debo consultar el registro. ¿Okay? Hay que postular a través de internet, ¿okay? Ahí, o presencialmente. Son las dos alternativas, ¿ya? Cuando es presencial hay que ir a la oficina del Servio, ¿okay? Que es la representación regional del Ministerio de la Vivienda. ¿Okay? Si lo hago a través de internet, le van a pedir necesariamente que tenga la famosa clave única. ¿Okay? Y además le van a exigir estos 2 documentos, ¿okay? Como previos. Primero que nada, el certificado de ahorro, es decir, que certifique que la cuenta de ahorro de la vivienda fue abierta en tal fecha, ¿okay? Que tiene las 4 unidades de fomento, ¿ya? Y que esto está depositado como máximo en cierta fecha. Es un poco para poder verificar lo que estaba en la primera parte, ¿ya? Que se cumple con el requisito de los ahorros previos, la antigüedad de este hito. Y el caso del certificado de cotizaciones previsionales tiene por propósito verificar cuál es el ingreso familiar, ¿okay? Porque yo puedo decir cualquier cosa, yo puedo llevar un certificado de una empresa, ¿ok? Donde, ¿cómo se llama? Un amigo inventó que yo tenía una remuneración que cumple. Entonces aquí lo que hay para evitar ese tipo de fraude es que me exigen que entreguen certificado de cotizaciones, ¿ok? Si yo cotizo en la administradora de fondos de pensiones, ¿ok? Estoy cotizando una cierta cantidad de dinero, yo sé que ese es el 10%, por ende es muy fácil saber cuál es mi remuneración imponible, ¿ok? Y eso es lo que se usa para verificar cuál es la remuneración que tiene que acreditar la persona, que no nos olvidemos que tiene que ser entre 7 y 25 unidades de fomento. Entonces ya vimos los beneficios, ¿ok? Vimos cómo opera esto, los requisitos de postulación y el tema de recientemente visto de cómo postular, ¿ya? Ok, aquí está un monito, ¿ya? Que hace lo más fácil de ver lo mismo que estamos hablando, ¿ya? Primero hay que postular a través de estos canales, internet o presencial, ¿ok? ¿Qué pasa cuando postuló? Puede obtener el subsidio. Si obtiene el subsidio, busque la vivienda, ¿ya? No significa que no pueda hacerlo antes, ¿ya? ¿Okay? Pero el hecho que yo ya tenga el subsidio significa que puedo buscar en serio la vivienda. Si la encontró, hay que firmar el contrato, ¿okay? Una vez que firme el contrato, hay que presentar todos los antecedentes a la autoridad, en este caso al Servio, para que el subsidio opere, ¿ya? Me lo entreguen. Y en definitiva, con esto se va a realizar el copago mensual, que en el fondo es que yo empiezo a tener el uso de esa vivienda arrendada y empiezo a pagar la parte que a mí me corresponde, porque no me la financia el subsidio. Entonces, un poco ahora. ¿Cuáles son las acciones que yo debo hacer para utilizar el subsidio? Ya lo obtuve, lo tengo. ¿Okay? Paso 1. Busque una vivienda.
¿ok? Y acuérdese que el valor de arriendo mensual no puede superar las 11 unidades de fomento, es decir, 338.000 pesos aproximadamente. ¿Ok? Esto es lo máximo que me permiten, ¿ya? ¿Ok? 11 unidades de fomento. Pero la vivienda, aparte de tener un arriendo mensual no superior a las 11 unidades de fomento, tiene que cumplir con ciertas condiciones que son bien lógicas. Las vamos a ver que son bastante obvias, ¿ya? Primero, dice, que tenga rol de avalúo del servicio de impuestos internos, con destino habitacional. ¿Ok? Todas las propiedades de carácter habitacional están enroladas en el servicio de impuestos internos y tienen un rol, un número, ¿ya? Que es el que permite de captar cuál es el avalúo. ¿Ok? Y esto, ¿por qué lo tiene el servicio de impuestos internos? Porque este es el catastro, la base de datos sobre las cuales comienza el pago de este impuesto llamado contribuciones de bienes raíces, ¿ya? La inmensa mayoría de las propiedades en Chile no pagan este impuesto porque están debajo de un valor, debajo de un avalúo que se compara con un valor exento, ¿ya? Y por ende, si el avalúo es inferior al valor exento, no paga este impuesto llamado contribución. ¿Okay? Entonces, lo que se usa acá es una base de datos totalmente controlada, que es la del Servicio de Impuestos Internos, que permite saber que este rol, ¿ya?, al que pertenece la propiedad que me interesa arrendar, tiene un destino habitacional. Luego, la segunda condición que se pide para la vivienda es que cuente con un certificado de recepción municipal. ¿Okay? Esto significa que la vivienda se hizo de acuerdo a la ley. No es una vivienda irregular. ¿Okay? No es una vivienda que se construyó en forma autónoma, ¿ya? Y que nunca fue registrada para todos los efectos con lo que se llama un permiso de obra. Entonces, este certificado se obtiene en la municipalidad respectiva en la dirección de obra, y que lo que dice, esta propiedad fue recibida oficialmente. Tiene la propiedad que contar mínimo con 3 recintos. A lo menos se pide que tenga una zona de estar comedor, cocina, un baño y un dormitorio, como mínimo. De ahí para arriba, pero no menos que eso. No debe tener prohibición de arriendo ni orden de embargo. Fíjense que aquí ya estamos hablando de lo que mencionamos antes. ¿Qué es una orden de embargo? Significa que alguien a quien se le debía algo por esta propiedad, ¿okay?, no la tiene al día. No tiene sus créditos pagados al día y por ende tiene una orden de embargo. Eso significa que en cualquier momento esta propiedad va a pasar a manos del deudor, del banco o de la cooperativa. Okay. ¿Cómo voy a arrendar y cómo voy a entregarle como recurso para que usted arriende una propiedad que en cualquier momento se la van a quitar? No porque usted esté impago, sino porque el dueño está impago. ¿Okay? Entonces, no puede tener orden de embargo. Y no debe tener prohibición de arriendo, ¿ya? Que es otra condición que podría haber en determinados casos. ¿Okay? Ninguna de estas cosas puede suceder para que se entregue este subsidio. ¿Okay? Cuando se cumple con todas estas condiciones, es decir, puedo demostrar todo esto, ¿okay?, ya estoy entonces en condiciones de llevar a cabo los siguientes pasos. ¿Ya? Tenemos que verificar que el arrendador, o sea, el dueño, ¿ya?, sea el dueño efectivo de la vivienda. Tiene que acreditarse. ¿Okay? Es decir, no me puede a mí arrendar una persona que no es el propietario legal, ¿ya?, que además tiene que cumplir con las otras condiciones, que la propiedad que me arrienda tenga un rol de avalúo, no tenga prohibiciones ni embargos y todas las que mencionamos. ¿Okay? Pero ahora, si miramos a aquella persona que va a aparecer arrendándome, tiene que ser el dueño de la vivienda. La vivienda tiene que estar inscrita a su nombre. ¿Okay? Y esa persona no puede estar beneficiado con un subsidio de arriendo. O sea, aquí no se permite que X obtenga un subsidio de arriendo, ¿okay?, y arrienda en otro lado y su propiedad me la arrienda a mí. No es el caso. Pues ahí estaríamos hablando de alguien que está haciendo negocios, ¿ya? Y aquí el subsidio de arriendo no es para eso. ¿Okay? Entonces, no se entregaría
Nunca un subsidio de arriendo a una persona que ya tiene un subsidio de arriendo. ¿Okay? Perdón, no se va a permitir nunca que la persona que arriende sea alguien que ya está recibiendo un subsidio de arriendo en ese momento. Y bien importante también, ¿ya? No puede haber vínculo de parentesco entre quien arrienda y quien va a usar esa propiedad. ¿Ok? No se permite que haya vínculo de parentesco, ¿ya? ¿Ok? Entre, pongamos caso, yo quiero arrendar una propiedad a una persona. Esa persona no puede tener vínculo de parentesco conmigo, ¿ok? Ni con ningún integrante del grupo familiar. ¿Ok? Es una condición fundamental para evitar, evidentemente, situaciones irregulares. El paso número 2, ya tenemos que el arrendador cumple con ciertas condiciones. ¿Okay? Reúna documentación, ¿ya? ¿Okay? Para emitir el contrato. ¿Okay? Tenemos que emitir un contrato, ¿ya? Y firmarlo, ¿ya? Tiene que haber la siguiente documentación: certificado de dominio vigente, ¿okay? En donde aparece ese dueño, ¿okay? Que es el que me está arrendando la propiedad, que tiene que demostrar que el que me arrienda es el dueño. Ya lo vimos recién. Entonces, el certificado de dominio, además, certifica que esa persona es efectivamente el dueño de la propiedad que me está arrendando. Es él y es dueño. Y esto se hace a través de un certificado que emiten los conservadores de bienes raíces. Certificado de dominio vigente se llama, ¿ya? Es un documento que certifica que el dueño de la propiedad es XX y que esa propiedad no tiene ningún tipo de embargos ni tiene ningún tipo de prohibición, que es el segundo que viene, que es un certificado de hipotecas, gravámenes, prohibiciones e interdicciones, ¿okay? Que se solicita también en el conservador de bienes raíces. ¿Okay? O sea, es decir, con estos certificados yo puedo demostrar que soy el dueño de esa propiedad, que efectivamente es mía y que no tengo ninguna de estas condiciones, ¿okay? O prohibiciones. ¿Okay? También se requiere lo que se denomina el certificado de recepción definitiva, ¿okay? Que ya lo vimos antes que era un requisito, el que se obtiene en la Dirección de Obras Municipales. O también puede ser la escritura pública de la vivienda, que es una de las alternativas. También se requiere un certificado de avalúo fiscal de la vivienda. ¿Okay? Este también está disponible en la página del Servicio de Impuestos Internos y me va a decir, esta propiedad tiene un valor de tanto. ¿Okay? Desde el punto de vista del avalúo fiscal, no es el valor comercial. ¿Okay? Y si hay un contrato de arriendo anterior al que vamos a firmar, entregarlo también. Y se requieren datos de la cuenta corriente del arrendador, porque ahí se va a depositar el dinero por parte de ¿cómo se llama? La autoridad del MIMBU, ¿ya? ¿Okay? Se requiere una declaración jurada de requisitos de la vivienda, esto que hablamos que la vivienda tiene tantos recintos, ¿ok? Y se requiere una declaración jurada del vínculo de parentesco, es decir, que no existe parentesco entre el arrendador y el arrendatario, ¿ya? Ni con ninguna persona de su grupo familiar. Con esto ya se puede emitir el contrato de arriendo. Ya tenemos todos los documentos necesarios y por ende este contrato de arriendo es un contrato tipo, ya no es un contrato cualquiera, es un contrato tipo que establece la autoridad ministerial, ¿ya? Y que está disponible en un sitio web, ¿ya? Así que, y también se puede obtener presencialmente. Ese contrato es el que hay que usar, ¿ya? Y por ende hay que llenarlo con todos los datos respectivos. Luego es condición indispensable que el contrato se firme en una notaría, ¿ya? Tiene que ser firmado en una notaría. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a poder certificar que el arrendador y el arrendatario que aparecen en el contrato son efectivamente los que están concurriendo a la firma de este instrumento. ¿Ya? Ya cuando tenemos el contrato firmado ante notario, se presenta en el Servio, ¿ya? Con los otros documentos que estaban en la larga lista que estaba antes, ¿ya? Para poder entonces ya ingresarlo al sistema informático. Y el último paso es empezar a pagar, ¿ya? ¿Ok?
el primer copago, o sea, la parte que financia el arrendatario, tiene que hacer. Y esto lo puede, este primer copago lo puede hacer tanto en forma presencial o en forma, ¿cómo se llama? De tipo virtual. ¿Okay? Si lo hace presencialmente, sirven estas oficinas de Chile Atiende, de Caja Vecina, o Serviestado. Estamos hablando del Banco del Estado. A través de ese banco es todo lo que se paga. Por ende, Caja Vecina es un representante del Banco del Estado en los barrios, ¿ya? Y el Serviestado son naturalmente oficinas del banco, ¿ya? O lo puede hacer directamente a través de una transferencia en la página web, ¿ya? Y el plazo que se dispone para el copago, copago entiéndase como la parte del arriendo que va a pagar el arrendatario con sus recursos, el plazo hasta el día 5 del mes que corresponde pagar. Entonces, si yo pago el mes de diciembre, hasta el 5 de diciembre, hasta el 5 de enero, hasta el 5 de febrero, ¿ya? Entonces, estamos hablando de pago anticipado. Y eso es un documento que hay que guardar constantemente porque es el que demuestra que se está cumpliendo efectivamente con las obligaciones. Ok. Bien. Deberíamos pasar ahora al segundo plan, al segundo sistema, que es la compra de una vivienda. ¿Okay? Tenemos la opción de poder partir con esto o hacer un recreo inmediato, ¿ya? Yo les sugiero que mejor hagamos el recreo, ¿okay? Para que no empecemos un tema y lo dejemos cortado, ¿ya? Lo habitual en esto ha sido tener media hora, como son 1/4 para las 4, aproximadamente 4:15 nos podemos volver a juntar para poder revisar esta segunda patita, ¿ya? Que vamos a ver hoy día, que es la compra de una vivienda y los distintos programas posibles. ¿Les parece, chicos? Profe, Perfecto, voy a bajar este archivo entonces, aquí, ahí lo bajé. Vamos a dejar la grabación finalizada por esta primera.